Ya, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Vamos a terminar el capítulo 16. Les recuerdo que estos capítulos 14, 15 y 16 representan un resumen del último tercio de la gran tribulación. Nosotros hemos visto a lo largo de estos capítulos eventos bien especiales como estos mensajeros angelicales que aparecen en el capítulo 14, ¿no es cierto? También la ciega, que no es una ciega para salvación, sino que es una ciega de juicio, y lo que se llama la ira de Dios, que está representado en este lagar que es aplastado, estas uvas ahí, que representa justamente la batalla del Armagedón y cómo es que nuestro Señor Jesucristo va a terminar en un instante con todos los ejércitos que se reúnan contra Él en esa zona. También una cosa que es importante es que este juicio que estamos revisando, que es el juicio a las naciones, está ampliamente también indicado en el Antiguo Testamento. Está indicado en el Antiguo Testamento y tomamos algunos pasajes de los profetas. También algo que es importante que nosotros estudiamos acerca del concepto de la ira de Dios, ¿ya? Recordando que la ira de Dios es un área que nosotros necesitamos, por supuesto, estudiar, y la dividimos en 4 categorías, por llamarlo de alguna forma, que es la primera, la siembra y la cosecha, la ira de carácter catastrófico, la ira del desamparo y finalmente la ira escatológica. Cuando la Biblia habla en Tesalonicenses y en otros pasajes específicamente que nosotros como iglesia seremos salvados de la ira, está haciendo alusión a esta ira escatológica que corresponde específicamente a estos 7 años de tribulación que van en aumento, ¿no es cierto? Y que van a desembocar en lo que estamos viendo, que es el derramamiento de las últimas 7 copas de la consumación de la ira de Dios. Pero la ira de Dios parte al principio de estos 7 años, ¿ya? Entonces, importante recordar eso. Bueno, esto que está acá, que se ve bastante lleno, ¿no es cierto? Es una especie de lámina que nos grafica algunos aspectos que se van a ir desarrollando, pero que están mejor explicados aquí, ¿no es cierto? Tenemos en primer lugar el rapto. Recuerden que la enseñanza bíblica habla de un rapto pretribulación, o sea, antes de estos 7 años. Hay una tendencia que habla de que la iglesia va a ser raptada antes de la ira, porque ellos toman como la ira de Dios única y exclusivamente el derramamiento de esas 7 copas, ¿ya? Pero la ira de Dios comienza aquí. Aquí se consuma en el sentido de que se termina. Bueno, lo que estamos viendo nosotros es este periodo, este tercio final de esta segunda parte, que también está bien especificada en Mateo capítulo 24, sobre todo al final, donde hace alusión principalmente a esto que Jeremías relata como la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque esta segunda mitad está enfocada, tristemente enfocada, ¿no es cierto?, en un anticristo furioso, feroz, en una persecución sin precedentes, específicamente e inicialmente sobre la nación de Israel, ¿ya? Entonces, llegamos al capítulo 16 y revisamos primero del versículo 1 al 11, donde nos hablaba de los derramamientos de las copas, ¿ya? Y dijimos que la primera copa tenía un efecto de aparición de estas llagas malignas, que al parecer serían similares a las que le salieron a los egipcios en el tiempo de Moisés. Y al igual que en el tiempo de Moisés hubo una exclusividad por los egipcios, ¿no es cierto?, y sus animales en ese caso, aquí solamente sufrirán este castigo aquellos que hayan sido marcados por la bestia, ¿no es cierto?, los seguidores del anticristo. En la segunda copa que se vierte sobre el planeta hay un envenenamiento total del agua salada. Recuerden que en la quinta trompeta se envenena 1/3 de las aguas de los mares, pero aquí el envenenamiento es total, ¿ya? Total. Después la tercera copa, el mismo efecto, pero a nivel de lo que son las fuentes de agua dulce.
Entonces, si nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, esto se circunscribe probablemente a no más de un año en total, a no más de un año y quizás mucho menos, que es ese último pedacito de la gran tribulación que va a desembocar en el Armagedón. De otra manera se hace insoportable, o sea, si esto durase mucho más tiempo, con todos estos trastornos que ocurren, obviamente es imposible la supervivencia de nadie. Sin embargo, sabemos que al final de la tribulación va a existir gente que sobrevive. La cuarta copa, hay un juicio que tiene que ver con el fuego, el calor, el sol va a ser, de alguna manera la temperatura del sol va a aumentar y va a provocar, por supuesto, quemaduras en las personas, en todas las personas. Aquí no hay una diferenciación en que esta plaga ataque solamente a los que están marcados por la bestia, sino que aquí va a ser algo que va a afectar a creyentes y no creyentes, ¿ya? Por supuesto que aquellos que tengan las llagas van a sufrir más que los que no la tengan. Sin embargo, la gente, los hijos de Dios en ese entonces también van a sufrir eso. Por eso es que recordamos el pasaje del capítulo 14, donde dice, ¿no es cierto?, que la muerte va a ser algo deseado por los cristianos como única forma de descansar de todo esto. Desgraciadamente vemos que tanto en el juicio de la primera copa como en el juicio de la cuarta copa, que involucran a las personas propiamente tal, aquellos inconversos no experimentan ningún tipo de arrepentimiento y todo lo contrario, ¿no es cierto?, blasfeman contra Dios, ¿ya? Blasfeman contra Dios. Ahora, el quinto juicio, la quinta copa, dice que va a haber una oscuridad en el trono del anticristo, que suponemos que a esta altura el trono se va a encontrar en la ciudad de Jerusalén y probablemente y específicamente en el templo. Ahora bien, aquí hay una paradoja por el hecho de que por un lado tenemos un aumento de el calor, ¿no es cierto? Un calor abrasador, un calor probablemente con temperaturas que no hemos experimentado nosotros aquí, ¿ya? Y que de alguna manera me recuerdo cuando estaba haciendo este estudio, buscando, y me recuerdo que encontré el dato, por supuesto, en Grecia, por allá por la década del 90, hubo una temperatura de 51 grados y murió mucha gente, ancianos y niños pequeños sobre todo, ¿ya? Sin embargo, la gran mayoría de la población pudo paliar el fenómeno. Ahora, suponemos que para que este fenómeno, ¿no es cierto?, produzca un efecto de quemar a la gente sin distinción y sin posibilidad quizás de protegerse o de sobrellevar esto, tendría que ser temperaturas superiores a esa. Y entonces estamos hablando de una situación absolutamente atípica en la historia de la humanidad. Pero paradojalmente hay tinieblas, es decir, que el aumento de temperatura no genera un aumento de luminosidad. Fíjense que, por ejemplo, hay una alerta total para las regiones de la primera a la cuarta en relación a que la radiación está más feroz que nunca. Y además agregan por primera vez, me parece, la recomendación del uso de gafas y de una serie de otras cosas por la luminosidad. O sea, es que como que el sol está pegando más fuerte, o sea, esa resolana de las 2 de la tarde es mayor. ¿Por qué? Porque hay un efecto directamente proporcional entre el aumento de la temperatura y también la luminosidad. Pero aquí ocurre el efecto paradójico, ¿no es cierto? Hay un aumento gigantesco de la temperatura, pero a la vez hay tinieblas, ¿ya? Tinieblas. Y llegamos hoy día al juicio de la sexta copa, y la vamos a leer en el capítulo 16, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Apocalipsis 16, desde el 12 al 21. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ya, fue eso de manera grande, ¿no es cierto? Bueno, llegamos aquí a la instancia de la sexta copa, sexta y séptima copa, pero específicamente esta sexta copa, que nos lleva del versículo 16 del 12 al 16, perdón, habla de un primer aspecto, que se seca el gran río Éufrates, ¿ya? El río Éufrates se seca. Después tenemos que nos explica la razón de por qué va a ocurrir eso. Estos son los preparativos para el Armagedón. Y, por supuesto, que el Armagedón va a ser una batalla entre lo que quede de los ejércitos del mundo versus o en contra de la venida, o para tratar, entre comillas, de impedir el regreso de Jesucristo. Y esto comienza con la aparición de 3 espíritus inmundos que van a hacer la acción de rebelar a los reyes de la tierra contra, ¿no es cierto?, Dios, y los van a conducir de manera, ¿no es cierto?, con una influencia demoníaca hacia este territorio del Armagedón, ¿ya? Entonces, es realmente una escena dantesca, como se dice, porque dadas las condiciones del planeta y todo lo que está ocurriendo, y en vez de buscar arrepentimiento, estos ejércitos o estas personas, producto de la influencia satánica, estos espíritus inmundos, ¿qué es lo que van a tratar de hacer? Es irse en contra de Dios, cosa que obviamente debiera a la mente medianamente racional resultar imposible, imposible. Por eso es que operan estos espíritus demoníacos, ¿ya? Entonces, esta sexta copa principalmente es la antesala de lo que será el juicio, la batalla del Armagedón, ¿ya? La batalla del Armagedón. Ahora, cuando la analizamos por parte, capítulo 16, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, lo primero que vemos acá es un fenómeno que tiene relación con el río Éufrates. Hay una referencia en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 15, a cómo es que ha secado en otras oportunidades también Dios algunos ríos, algunos afluentes. ¿Ya? Recuerden que todo lo que sucede en Apocalipsis encuentra de alguna manera un paralelo en el Antiguo Testamento. Isaías 11:15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Está refiriéndose a el cruce del Nilo, ¿no es cierto? Y vemos cómo Dios, o dentro del Antiguo Testamento, no es raro el hecho de que Dios produzca estos efectos, que en algunos casos son parciales y en otros son más bien totales, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo. Dios produce probablemente bastante ancho, un canal seco en medio del Mar Rojo, donde Israel cruza, ¿ya? Entonces, vemos acá que Dios ejecuta una acción similar en este río Éufrates, que es un río sumamente importante en toda la historia de la humanidad y por supuesto también la historia bíblica. Este río, que está marcado con rosadito ahí, nace en las montañas de Ararat, en las cumbres de las montañas de Ararat, lo que es hoy día Turquía, ¿no es cierto? Atraviesa Turquía, atraviesa Siria, atraviesa Irak y va a desembocar en lo que es el Golfo Pérsico. Aquí está este país de Kuwait, que es uno de los países que se inventaron después de la repartición británica,
es cierto? Kuwait, este pequeño emirato acá, este pequeño emirato es sumamente importante porque era la salida al mar natural que tenía la nación de Irak. ¿Ya? Los ingleses le taponearon la salida a Irak, creando este emirato, Kuwait acá. Recuerden ustedes la famosa guerra, la tormenta del desierto, se originó porque Saddam Hussein invadió Kuwait. ¿Ya? Entonces, este río Éufrates nace en Turquía, en las cumbres de los Ararat, y va a desembocar al Golfo Pérsico en un recorrido casi de 3.000 kilómetros, casi de 3.000 kilómetros. En gran parte de este recorrido, este río es navegable, aun cuando, por supuesto, navegable dentro de lo que es la proporción, no un portaaviones, pero navegable. De hecho, el afluente de este río Éufrates es bastante más grande que el del río Nilo en cuanto a ancho, a magnitud. Entonces, este río es importante y va a marcar un antes y un después, porque Dios de manera milagrosa va a secar este río y va a hacer, porque entendemos que efectivamente el ataque de los reyes del Oriente va a ser principal y casi totalmente a través de lo que es la infantería. A esa altura, todos los mares van a estar absolutamente innavegables, imposible navegar por la cantidad de todos los bichos van a estar muertos, ¿no es cierto? Y va a estar lleno de sangre. Entonces, y por supuesto que también el espacio aéreo va a estar absolutamente alterado, tiniebla y todo esto. Entonces, la alternativa más viable es el avance terrestre de estos ejércitos y van a tener que cruzar ese río Éufrates. Ahora, vamos a revisar algunos pasajes que son importantes. Por ejemplo, el río Éufrates aparece primeramente en Génesis 2:14, al inicio de la civilización. Esta es la época prediluviana. En la época prediluviana, todo lo que hoy día se llama la Mesopotamia era bañado principalmente por 4 grandes ríos. Después del diluvio, que fue un cataclismo de carácter universal, ¿no es cierto?, quedaron 2 ríos que fueron el Tigris y el Éufrates. Cuando el Génesis nombra el río Hiddekel, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como el río Tigris. La primera referencia entonces al Éufrates está en Génesis 2:14. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ya. Entonces aparece nombrado ya en la geografía de el inicio de la civilización, ¿no es cierto?, en la formación de la civilización que nace en Mesopotamia y va a terminar en Mesopotamia, en todo el Medio Oriente y en esta área del mundo, lo que nos habla de la importancia geopolítica, histórica, económica y de todo tipo, ¿no es cierto?, que esta zona tiene para el planeta. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 18. Acá esta parte es muy importante. Los 3 pasajes, Génesis, Deuteronomio y Josué, están relacionados porque dice relación con los límites dados por Dios a los israelitas, partiendo por el patriarca Abraham, de cuál sería la real dimensión y tamaño de lo que Dios llamó la tierra prometida. ¿Ya? Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya. Entonces, en el pacto abrámico, fíjense acá, el pacto abrámico que se iba a llevar a efecto en la descendencia por parte de Isaac, no de Ismael. A Ismael se le entregó todo este territorio. El pacto abrámico decía que la tierra que le correspondía a la nación de Israel sería desde la ribera oriental del río Nilo hasta la ribera occidental del río Éufrates, teniendo como límite arriba, ¿no es cierto?, el imperio asirio, ¿ya? Y el Líbano incluso también era parte de Israel. Toda esta parte que estaba para aquí abajo, ¿no es cierto?, dice que era el territorio de los que posteriormente Dios les da a los descendientes de Ismael. Por lo tanto, toda la península del Negev, parte
de África, principalmente de Egipto, todo el delta del Nilo, la mitad de Irak, por lo menos. Por supuesto que Jordania no existía, Jordania es un invento también del mandato británico, ¿no es cierto?, que estableció una división absolutamente antojadiza de este territorio después de la Primera Guerra Mundial. No existía Jordania. Entonces, todo este territorio era el llamado territorio de los moabitas. Obviamente, Abraham recibió esta promesa que se traspasaría a Isaac y a Jacob. Ahora bien, seguimos avanzando. Deuteronomio 1:7, que es la repetición de la ley. Recuerden, la palabra Deuteronomio es cuando Moisés, antes de morir, recopila lo principal de la ley. La palabra deutero es repetición y nomos es ley. Deuteronomio, repetición de la ley. Moisés hace un compilado de la ley y va a entregar la sucesión a Josué, hijo de Nun. Muy bien. Deuteronomio 1:7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, en los valles, en el sur, en la costa del mar, en la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Se dan cuenta? Incluía lo que es el Líbano, ¿ya? Ahora, el Líbano, como país, también es un invento del mandato británico después de la Primera Guerra Mundial. El Líbano era una región, era una zona, conocida por ¿qué cosa? Los bosques del Líbano, ¿cierto? La madera del Líbano, ¿ya? Recuerden, Salomón, para cuando construye gran parte del mobiliario del templo, te llevan cedros del Líbano, ¿ya? Entonces era una región. Toda esa región también era parte de. Ahora, Josué 1:1-4. Tenemos Deuteronomio, el pacto abrámico, la confirmación mosaica, 1000 años después por lo menos de Abraham, que Moisés hace a la nación de Israel y específicamente a Josué, y Josué recibe esta instrucción ahora él directamente de Dios que confirma todo lo anterior. Y aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro término. Otra vez, ¿no es cierto? Hace alusión al desierto, hace alusión al río, hace alusión al Líbano. Entonces era más o menos un territorio gigantesco, si lo hablamos, y con enormes riquezas petroleras, ¿ya? Límite mar Mediterráneo, o el Gran Mar, o el Mar Grande, el río Éufrates y lo que es hoy día Egipto, ¿ya? Entonces, ocurrió la conquista, pero Josué, todos recordamos, ¿quién eran los habitantes originales de esta tierra? Los cananeos, ¿no es cierto? Cananeo es el nombre genérico, que también era una tribu, pero se llegó a ser un genérico de todas las tribus donde estaban englobados. Eran 12 tribus, los jebuseos, gergeseos, el amorreo, ¿no es cierto? El filisteo, todo eso eran parte de los que estaban habitando ahí. Ellos, ¿qué ascendencia tenían? Si los israelitas eran semitas, ¿ellos qué eran? Descendientes de Cam, ¿no es cierto? Descendientes de Cam. Entonces, los descendientes de Cam son expulsados o debieron haber sido expulsados por los semitas, ¿ya? No sucedió así. Israel quedó con un territorio en ese entonces que abarcaba parte del límite, los altos del Golán, ¿no es cierto? Parte de lo que hoy día es Jordania y parte de lo que es el desierto del Negev, pero muy lejos de lo que originalmente y que Dios le dio tanto a Abraham, a Moisés y a Josué, ¿ya? La orden era bien clara. Entonces, vemos al río Éufrates absolutamente involucrado dentro de lo que es este proceso de no solamente de la nación de Israel, sino que del mundo. La Mesopotamia
se sostiene, la palabra Mesopotamia, recuerden que es entre ríos, toda esa zona fértil donde estuvo probablemente el jardín del Edén, está absolutamente, vive de estos dos ríos, del Tigris y del Éufrates, hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Era importante conocer un poco la importancia de este río Éufrates dentro de lo que es la historia de Israel y la historia de la humanidad, porque ahí nace, ¿no es cierto? Y ahí va a terminar también. Ahora bien, en el versículo siguiente, estamos en el capítulo 16, versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya sabemos la importancia del río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese, y aquí viene el propósito, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, quienes van a marchar con sus ejércitos. Y dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahora, ahí tenemos la trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Cada uno de ellos, o de la boca de cada uno de ellos, sale un espíritu inmundo. Los espíritus, las ranas, dice a manera de rana, no eran ranas literales, por lo tanto no la podemos asemejar a la literal plaga de ranas que sufrió Egipto. Sin embargo, se utiliza la rana, porque recuerden que este libro de Apocalipsis es un libro para que lo entiendan principalmente los judíos, ¿ya? La rana, según el Levítico, pertenecía a la amplia gama de animales denominados inmundos, ¿ya? Inmundos. Ustedes pueden leer Levítico después. Hay muchos animales que se consideraban inmundos y entre esos estaban las ranas. Entonces, eso es para darle el cariz justamente de algo realmente repulsivo para el judío. Ahora, estos espíritus inmundos han estado aquí antes que estuviéramos nosotros, ¿no es cierto? No se especifica bien qué tipo de espíritus son, pero todos caerían dentro de la categoría de demonios, que es un término genérico, tanto como espíritus inmundos. Ahora, al parecer, habría una cierta, recuerden ustedes, categorización dentro de los seres celestiales de carácter satánico, así como la hay seguramente en los seres celestiales de parte de Dios. Pero no hay una claridad al respecto en ninguna parte de la Escritura. Por lo tanto, todo este concepto de la demonología, que muchas veces se tiende a estudiar y a hacer verdaderos tratados de esto, están basados en su gran mayoría en conceptos de especulaciones. El concepto espíritu inmundo en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios, porque recuerden cuando Jesús aparece en escena, una de las consecuencias, por llamarlo de alguna manera, fue la alteración que se produjo en el mundo demoníaco. O sea, el mundo demoníaco fue el que resintió la venida del Mesías, ¿no es cierto? Y tenemos a Jesús encontrándose varias veces con espíritu demoníaco a los que expulsaba y reprimía, ¿ya? Por lo tanto, es más bien un término genérico. Y aparece en Mateo, aparece varias veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos también. Y quisiera yo relatar brevemente una historia que está en el libro de Reyes, para entender también que este concepto no es ajeno para los judíos, cómo es que Dios trataba con estos seres llamados también demonios. Recuerden ustedes que antes de Apocalipsis, antes de la gran tribulación, los demonios y Satanás hasta el día de hoy se presentan delante del trono de Dios. La expulsión de ellos ocurre, según nos relata Apocalipsis, tiempo después en el capítulo 12, habla esta gran batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y que no prevalecieron y fueron arrojados sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Busquemos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. Ahora, como contexto, porque es una historia, es parte de la historia de Israel, y es una historia bien fascinante, ¿no es cierto?, que yo les invito a que la lean completa, el capítulo 22, y habla de un rey que es el rey Acab. A este entonces Israel está dividido en el reino del norte, llamado Israel o Efraín, y el reino del sur, llamado Judá. En el reino del norte hubieron
31 reyes, en el reino del sur hubieron 32 reyes. De esos 63 reyes, el 90% hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿ya? Pero el peor de todos ellos fue el rey Acab, ¿ya? Del rey Acab. Entonces, este rey se unió en un momento con el rey del sur, él era el rey del norte, se unió con el rey del sur, que era ese entonces Josafat, para atacar a Siria. Entonces ellos tenían dentro de su corte al profeta Micaías, que era un profeta verdadero de Dios, ¿ya? Entonces llamaron a Micaías y le dice, Micaías, queremos ir y atacar a Siria. Pregúntale a Dios si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Volvía a Micaías y decía, no vayan porque van a ser derrotados y tú, rey Acab, vas a morir. Entonces ellos dicen, y lo dice el relato, que lo desechan a Micaías y se empiezan a quejar, no llamemos más a este gallo porque cada vez que lo llamamos, lo único que nos profetiza es mal. Busquemos a alguien que nos diga algo positivo. Algo positivo. Ahora, todo esto que se está gestando en la tierra, ¿no es cierto?, tiene un desarrollo en el cielo. Y eso es lo que vamos a enfocar. ¿Cómo es que ocurre esto en el cielo? Versículo 19 al 23. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, tú le inducirás y prevalecerás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ya. Se dan cuenta un poco de la escena, o sea, tenemos la corte de Dios, los ejércitos de los cielos, en ese entonces eran todos los seres celestiales, se presentaban delante de Dios, ¿ya? Se presentaban delante de Dios. Ahora Dios pregunta, obviamente Él sabe todo, pero está haciendo ¿cómo se llama este género literario? Antropomorfismo. O sea, Dios habla como una persona, Él sabe todo, ¿no es cierto? Pero es como cuando en Isaías 6 dice, ¿quién irá por nosotros? Como que si Él no supiera que Isaías iba a decir, heme aquí, yo iré, ¿no es cierto? Entonces, pero dice, ¿quién irá? Y se levanta un espíritu, que obviamente es un espíritu inmundo, porque un espíritu de Dios propiamente tal no induciría nunca a la mentira. Por lo tanto, dice, yo voy a ir y voy a ser un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas menos Micaías, ¿no es cierto? Y Dios dice, ve y haz tal como está, y no solamente lo vas a inducir, sino que lo vas a hacer subir, y finalmente va a venir la perdición sobre Acab. Ahora bien, el resto de la historia es sumamente interesante, porque ya se decretó la muerte de Acab en el cielo. Se decretó la muerte de Acab en el cielo, se decretó la mentira, se decretó todo. Recuerden, van a salir estos 3 espíritus a manera de ranas, espíritus inmundos, que van a ir a los reyes de la tierra y le van a mentir de tal manera, de una manera por supuesto sobrenatural, que los van a inducir a viajar y hacer todo un desgaste en las condiciones, piensen ustedes que se encuentra el planeta, en qué cabeza cabría, ¿no es cierto?, organizar una campaña militar, menos contra Dios, si ya la gente pagana ha reconocido, ¿no es cierto?, como lo hemos visto en capítulos anteriores, que todas estas devastaciones vienen de parte de Dios y son un juicio de Dios. Sin embargo, ahí viene el efecto de los espíritus demoníacos, de convencerlos para conducirlos al valle del Armagedón. Entonces, la historia que estamos viendo de Acab es tan interesante porque fíjense que Acab dijo, como todo van a venir contra mí, yo me voy a vestir con las ropas reales del rey de
el sur del rey de Judá, de Josafat. Tú, Josafat, ponte mi ropa y yo me pongo la tuya. Y la historia dice que los asirios se tiraron contra el que andaba vestido como Acab, pero no era Acab, y no lo encontraron. Y Acab se alcanzó a escabullir. Sin embargo, lean el versículo 34, por favor. Y un hombre, disparando su arco a la aventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su carretero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. En medio de la batalla, un soldado le llegó a Acab. Dice, justo en la parte donde no tenía protección. Y finalmente muere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa muerte se decretó antes ya en el cielo. Solamente esta historia para ver que los espíritus inmundos, la acción que hacen, la similitud que puede tener con este evento, que hay un engaño al que están hoy también sometidos muchos de los gobernantes de la tierra, pero en este tiempo específicamente estamos hablando de que como ya no están los espíritus demoníacos bajo el, por así decirlo, el dominio de Dios desde el punto de vista que ya no se presentan porque ya fueron todos expulsados, entonces salen de la boca de la Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero el propósito es el mismo, inducir y mentir con señales, con prodigios, ¿no es cierto?, para que vayan todos estos ejércitos, lo que queda, ¿no es cierto?, pero que se reúnan todos en el valle del Armagedón. Volvamos a Apocalipsis, versículo 14. Pues son espíritus, estos tres a manera de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, ahí está, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 15 es un paréntesis. El libro Apocalipsis, si ustedes los han leído y los están leyendo, se van a dar cuenta que no es infrecuente encontrar en medio de una historia o de un relato, de repente un versículo como que no tiene nada que ver. ¿Ya? Como que este versículo no tiene nada que ver aquí. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Eso es un paréntesis dentro de la historia. Lo vimos, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando llega la tercera copa y después de la tercera copa, antes de pasar a la cuarta, hay un paréntesis que dice, justos son tus juicios, oh Jehová, porque tú eres tata. ¿Ya? Entonces aquí, la expresión, he aquí yo vengo como ladrón, es una expresión que Dios usa cuando va a sacar a la iglesia en el tiempo del rapto. Recuerden, vengo como ladrón. ¿Qué es lo que se rescata de eso? Lo introspectivo, ¿no es cierto? No el hecho de que Jesús sea un ladrón, ¿ya? Vengo como ladrón, referente a la forma, al modus operandi, sin aviso, ¿cierto? Sin aviso. Por lo tanto, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Esto hace alusión probablemente, porque como digo, es un paréntesis que no tiene una mayor aplicación dentro del texto, es probablemente surja del hecho de que, recuerden ustedes que esta segunda mitad, el capítulo 24 de Mateo, dice que estos días van a ser acortados, ¿no es cierto? Pero no desde el punto de vista, hay personas que piensan que las 24 horas de alguna manera van a sufrir algún tipo de modificación que va a hacer que sean más cortos los días. Y dicen que, bueno, la Tierra está circulando más rápido, un montón de cosas así, pero no es ese el sentido de lo que está diciendo ahí, sino que la cantidad de días va a ser acortado porque dice, si no fuera así, no habría, nadie sobreviviría, ¿ya? Por lo tanto, las personas, los creyentes de esta época, deben estar velando porque ellos, aunque por todo lo que está sucediendo, sospechan que la venida del Señor está cerca, ¿no es cierto?, su segunda venida, no pueden con exactitud saber. ¿Ya? Recuerda que muchos dicen, bueno, la cuestión es sacar cálculos, cuándo fue el rapto, entonces ahí se calculan 7 años. No, no va a ser exacto porque los días van a ser acortados. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso que todos estos eventos catastróficos que se desarrollan tienen la característica de ser simultáneos, ¿no es cierto?, y en cortos periodos de tiempo se va sucediendo todo. No es algo que pase en 5 años, en 3 años, no, probablemente sean meses que se dé todo, ¿ya? Que se dé todo. Entonces, ese es
la probable explicación a este versículo que sirve como paréntesis insertado dentro de esta historia del derramamiento de las dos últimas copas. ¿Ya? Ahora, el versículo 16, no hay más que decir de eso. Lo otro ya es entrar a especular. Versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón, ¿no es cierto? Armagedón, el valle de Armagedón, el Megido, el valle de Josafat o el valle de la decisión. Esas son las 4 formas en cómo se nombra este valle. Este valle se encuentra más o menos a 120 kilómetros al norte de Jerusalén, en la zona de la Galilea, cercano al mar de Galilea o al lago de Galilea, ¿ya? Y esta zona tiene una característica que no es tan o no es relevante el día de hoy, pero en los tiempos antiguos era sumamente relevante porque constituía una carretera o un lugar donde se juntaban 4 carreteras fundamentales, que era la que venía de Egipto hacia el norte, la que venía del oriente hacia el mar, ¿no es cierto? Y la que venía, por supuesto, del lado contrario del sur del norte, perdón, hacia el sur, Egipto. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Esto es el valle del Armagedón. Es gigantesco. Ese es el mar de Galilea. ¿Ya? Es gigantesco desde el punto de vista de la extensión de terreno. Esto es un tel donde se levantaba la ciudadela de Armagedón. Se llamaba Tel Megiddo o Ar Megiddo, que significa altura. Y esto tiene aproximadamente 14 capas de estratos, siendo la última encontrada, lo que no significa que sea la primera, pero probablemente sí, encontrada de la época de los cananeos, ¿ya? De la época de los cananeos. Aquí arriba también los imperios romanos, todo establecieron ciudadelas donde, por supuesto, vigilaban las distintas rutas. Ahora bien, esta ciudadela albergaba probablemente un poco más de 5.000 personas. Había un palacio gigantesco, todo un sistema tecnológico vanguardista para la época de cómo traer agua y una serie de otras cosas. Y por lo tanto, esta zona, ¿no es cierto? También Napoleón estuvo sobre esta zona y encontró un escenario perfecto para las guerras. Por lo tanto, este es el valle, esta es una foto actual, donde se van a juntar estos ejércitos que van a esperar, ¿no es cierto?, impedir o tratar ilusamente de impedir el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Les contaba yo hace un tiempo atrás que esto tiene ciertas cosas de agricultura que no son muy relevantes dentro de la economía de Israel y es un lugar perfecto para levantar población, casas, ¿no es cierto? Siendo Israel un país con extrema necesidad de terreno para construcción, este sector no ha sido nunca tocado. ¿Ya? Entonces eso es increíble dentro del concepto. Los israelitas son capaces de construir en cualquier parte, que una piedra que se está cayendo, pueden levantar una casa ahí arriba, ¿no es cierto? Y tienen hoy día una inmensa cantidad de israelitas que están regresando de los distintos países. Solamente de Francia, por ejemplo, se calculaba que iban a salir cerca de 500.000 judíos con sus familias, ¿no es cierto?, hacia la tierra de Israel. Los franceses están con las manos, ¿no es cierto?, en la cabeza porque se llevan gran parte del movimiento económico de la banca francesa. Entonces están volviendo a Israel. Netanyahu está feliz. Pero fíjense que uno de los grandes problemas que tienen es dónde comenzamos a ubicarlo. Y entonces ellos tendrían que, o podrían perfectamente usar esta zona, que más encima es una zona sin conflicto, sin ningún conflicto. ¿Ya? Extrañamente los judíos, ahí fíjense, toda esta zona no tiene ningún conflicto, el conflicto está por acá. ¿Ya? Todo esto, lo que se llama la Cisjordania o el West Bank, la Cisjordania es territorio mixto. Aparece aquí como territorio palestino, pero en realidad es un territorio mixto. Aquí es donde se encuentran los famosos asentamientos judíos. Los judíos empiezan a ganar terreno y construyen población y ya una vez que están establecidas, se establecieron. Pero eso les significa, ¿no es cierto?,
constantes escaramuzas, matanzas, ¿no es cierto? Uno lo ve, ¿no es cierto? Los barrios, aquí hay un barrio judío, un par de kilómetros más allá, un barrio palestino y así, y entre medio es como tierra de nadie, teniendo todo esto para construir, no lo hace, ¿ya? Bueno, la razón nosotros la sabemos, es porque está y debe permanecer así para que se puedan reunir estos ejércitos. ¿Vamos? Entonces, versículo 17 al 21, para que terminemos ahora. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ya, aquí tenemos la última, el juicio de la última copa, la séptima, ¿no es cierto?, que consuma la ira de Dios. Esto dice, por ejemplo, dice en el versículo, 17 y 18, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Esa expresión, hecho está, es la misma expresión o sinónima de la expresión que utiliza Jesús cuando expira en el Calvario, dice: consumado es, ¿no es cierto? Por lo tanto, este relato está hablando ya del final de este periodo de 7 años o de este periodo de gran tribulación. ¿Y qué es lo que ocurre simultáneamente con este cierre? Dice que hay relámpagos, voces y truenos. ¿Se recuerdan que los relámpagos, las voces, los truenos, estas eran manifestaciones claras de la presencia de Dios? ¿Ya? De la presencia de Dios. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese terremoto gigantesco, ya han habido una serie de terremotos a lo largo de todo el periodo, pero este dice que no va a tener precedentes ni en esa época, ni antes, ni después. Por lo tanto, estamos hablando de un cataclismo que va a afectar no a una zona puntual, es decir, aquí no vamos a tener un epicentro, sino que aquí es una cosa catastrófica que abarca toda la tierra, y ocurren cosas, como lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Versículo 18, relata un grande terremoto, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, versículo 19, esa gran ciudad se refiere a Jerusalén, se divide en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del ardor de su ira, el cáliz del ardor de su ira. Esto es la consumación ya de la ira de Dios. Ahora, el capítulo 17 y 18, que vamos a comenzar la próxima semana, esta escena de Babilonia que aparece aquí va a ser ampliada. No es otra escena, no es otra Babilonia, es la misma escena de la Babilonia que está ampliada, ¿ya? Pero aquí vemos que Dios le dice que le da el cáliz. Ahora, fíjense ustedes que en las palabras en griego hay una gran diferencia entre la palabra copa que usa en cuanto al derramamiento de esas copas y la palabra cáliz. Las palabras copas que se describen de las 7 copas, habla de un tipo de copa común, algo que usaba cualquier persona, ¿no es cierto?, en la vida diaria de carácter doméstico. Pero ya la palabra cáliz hace alusión a una copa ceremonial o religiosa, ¿ya? Por lo tanto, el cáliz que le va a dar a beber a esta Babilonia histórica, religiosa, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con el poder que ostentaba esta Babilonia, ¿ya? Versículo 20 dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué es lo que va a suceder con este tremendo terremoto de escala global, catastrófico? Va a cambiar definitivamente la geografía del planeta. Dice que las islas van a desaparecer. Lo más probable es que la Tierra experimente
una transformación en preparación para la siguiente etapa, que es el milenio. Probablemente cuando dice que las islas van a desaparecer, va a volver a la Tierra a estar en un solo megacontinente, como la famosa Pangea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque originalmente el porcentaje de tierra antes del diluvio era mayor que el porcentaje de aguas. Por eso este planeta se llama Tierra, si no, tendría que haberse llamado agua, ¿ya? Pero se llamaba Tierra y se llama Tierra justamente porque la cantidad y la proporción de tierra que había era mayor a la cantidad de agua, ¿no es cierto? Después del diluvio ocurren todos unos procesos cataclísmicos que obviamente cambian completamente la geografía del planeta. Entonces, esto va a ser gigantesco, gigantesco. Ahora, lo último, ya así como para que, fíjense, estamos hablando de la ira de Dios. Nosotros podríamos pensar a esta altura, ya, ¿qué más pudiera Dios derramar sobre la humanidad rebelde? Falta una cosa. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sobremanera grande. La expresión sobremanera ahí es mégalos. Mégalos, que significa algo inmenso. Un talento, habían dos medidas. El talento griego, que era una medida de peso, era más o menos 17.5 kilos. El talento hebreo, no sabemos si en esa época de Juan, ¿no es cierto?, está usando cuál de los dos, pero el talento hebreo era entre 25 y 30 kilos. Como sea, ese peñasco te va a matar, sea el talento griego o el talento hebreo, ¿ya? Entonces, esa es la última plaga, la última plaga. Por lo tanto, aquí se consuma esta ira de Dios, y lo que vamos a ver en el capítulo 18, 17 y 18 es la amplificación de la caída de Babilonia. Ya el versículo 19 vamos a hablar de una amplificación de la batalla del Armagedón que está relatada aquí. El versículo, los capítulos 20, 21 y 22, el 20 tiene que ver con el milenio, el 21 y 22 ya tienen que ver con el estado eterno. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? También es importante entender que, o sea, la batalla del Armagedón es la consumación de todas las batallas que se han librado en contra de Jerusalén. Por ejemplo, tenemos la batalla de Gog y Magog, que también aparece, ¿no es cierto?, que se refiere a los ejércitos del norte, principalmente lo que tiene que ver con las repúblicas, las antiguas repúblicas social soviéticas, ¿no es cierto?, que hoy día están divididas en países como Ucrania, Letonia, Estonia, ¿no es cierto? Esos países van a hacer guerra, y Rusia, por supuesto, va a hacer guerra contra Israel. Es probable que se desate también una batalla de Irán, que en la Biblia es llamado Persia, o Elam, porque dice que va a tensar su arco en contra de Jerusalén, pero su arco se va a romper y la flecha va a explotar ahí mismo. Es probable que ellos desarrollen una bomba nuclear, pero que les vaya a explotar en la misma territorio. O sea, el conflicto, recuerden ustedes que dice la palabra también el mismo Señor Jesucristo, dice: el que esté en Judea, en Samaria, donde esté, arranque, porque sí, va a haber una persecución, un saqueo y una mortandad, que no necesariamente va a tener relación con la batalla del Armagedón. Las mezclas sí, ¿ya? Las mezclas. Recuerden que las profecías del Antiguo Testamento normalmente son profecías donde encontramos varios eventos separados, algunos de ellos por muchos años o incluso siglos, ¿ya? Entonces es como un conjunto de cosas que los profetas decían, pero que nosotros tenemos que descifrar a la luz de. ¿Por qué no Jerusalén específicamente en el tema del Armagedón? Porque, vuelvo a insistir, la batalla del Armagedón va a ser una batalla que va a durar probablemente algunas horas, o quizás sea instantánea, porque si apenas aparezca el Señor Jesucristo, con su espada los va a destruir a todos. O sea, esta no va a ser una batalla que va a durar tiempo, ¿ya? Va a durar tiempo.